quinto grado de secundaria. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para aprender de forma segura y divertida desde el hogar. Y nos toca nuevamente un programa de ciencias sociales. Y eso me pone contento, porque vamos a regresar a algo que me gusta mucho. El hilo del tiempo. ¿Qué pasa, compañera? ¿No estás lista? No lo estoy. La verdad es que estoy triste y un tanto molesta. Es que no sé cómo reaccionar. Ayer me llegó un mail que quisiera compartir contigo y con todos los chicos de la promo 2021. Aunque mejor voy a preguntarle a Malena a ver si quiere conversar con nosotros un ratito. Si se anima sería genial. ¿Te parece que invitemos a Malena a una videollamada? Bueno, no tengo idea de quién es Malena, pero si quieres invitarla, yo feliz. Malena es una amiga del colegio. Nosotras estudiamos juntas. Es de Apurímac y ella y sus hermanos son de la primera generación de su familia que vive en Lima. Sus papás emigraron a la capital cuando eran menores de edad, pero ella nació en Apurímac. Sus abuelos se quedaron allá y ella viaja cada vez que puede visitarlos, excepto el verano pasado, porque las dos fuimos a Tumbes para ir a la playa. Yo también te quiero mucho, amiga. Hola, Male. Te presento a Mario, él es mi compañero. Male, Mario. Male. Hola, Mario. Finalmente te conozco. Romina me ha contado mucho de ti y del programa. Hola Malena, bienvenida. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Romina está tan molesta? Unos ex compañeros del cole empezaron a burlarse de mí y a tratarme mal en el chat del colegio. Les pedí que no me hablaran así, pero insistieron, mandando stickers agresivos y hasta imitándome con una mala intención. ¿Imitándote? Dicen que no pronuncio bien algunas palabras. Y a mí me molesta que en nuestra generación, en pleno 2021, haya personas que se burlen por cómo hablamos o cómo nos vestimos. Porque esa es una forma de discriminación. Ay, creo que me va a dar algo. Cálmate, Romina. Lo siento mucho, Malena. Es inaceptable que hayas pasado por esa experiencia tan fea. Gracias, Mario. Y sí, es inaceptable. Y me da cólera y pena. Pero también me hace pensar, ¿qué genera que mis compañeros hagan algo así? ¿Por qué se comportan así? Pues yo creo que todavía no somos conscientes de que vivimos en un país muy diverso y a la vez único. Tienes razón, reconocer nuestra diversidad a partir de comprender de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces es la única manera de resolver un problema tan profundo como este. Y la empatía, porque responder al odio con odio solo genera más odio. Creo que vale la pena reconocer detrás de esos comportamientos el miedo, la aprensión, la ansiedad y ser empáticos. Para empezar, usemos la historia, pues la historia nos ayuda a argumentar mejor. Vamos a subirnos al hilo del tiempo, esta vez con la siguiente pregunta. ¿Por qué, pese a la instauración de la República, las poblaciones indígenas siguieron siendo vulneradas y excluidas? Y en este programa vamos a llegar hasta el año de 1919. ¿Y por qué solo hasta antes del oncenio de Leguía, en 1919? Porque nos permitirá tener el contexto para comprender y abordar la pregunta histórica. ¿En qué medida el gobierno de Leguía, dado entre 1919 y 1930, contribuyó a mejorar las condiciones de la población indígena? Muy de acuerdo. Vamos a enfocarnos en qué pasó en nuestro país en los primeros 100 años de su constitución como república y en cuál fue la situación de las y los indígenas en estos primeros 100 años. Y así intentar comprender por qué persisten hasta el día de hoy ciertas prácticas de discriminación y exclusión, como la experiencia que nos compartió Malena. Sí, porque yo no entiendo por qué nuestras diferencias muchas veces se cargan de odio y de prejuicio. En lugar de hacer diferencias que nos enriquezcan como país, porque las peruanas y los peruanos abarcamos mayor diversidad en nuestra experiencia humana. Uf, me suena que tenemos un gran programa entre manos. Pues me alegra que esta sea una consecuencia positiva de lo que me pasó. Y yo me alegro de que lo hayamos conversado y de que les hayas contestado tan bien, amiga. ¿Ah, sí? ¿Qué les dijiste? Les mandé un meme perfecto para la situación. Y todos los demás nos reímos. Y los que estaban molestando a Malena se quedaron calladitos. Gracias por invitarme, amiga. Me quedo pegada al programa. Un beso, amigos. ¡Chao, Malena! ¡Y manda memes! Entonces, promo 2021, al hilo del tiempo.
Vamos a averiguar por qué pese a la instauración de la República en 1821, las poblaciones indígenas siguieron siendo vulneradas y excluidas. Lo que nos ayudará a comprender el problema de la discriminación y exclusión que todavía vivimos. Y a tomar acción para mejorar la convivencia en nuestro país. Como que ya es tiempo, ¿no? Me parece que por aquí se están haciendo preguntas interesantes. Hola, profesor Iván Figueroa. Hola, profesor. Queremos regresar al año 1821 para revisar cómo era la situación de la población indígena del Perú hasta el año 1919. Escuché la pregunta que compartieron y es una gran pregunta. Vamos al hilo del tiempo. Al proclamarse la independencia del Perú en 1821 y su consolidación en 1824, se generaron cambios, pero algunas cosas permanecieron en la organización de nuestra sociedad. Y un sector amplio de la población indígena mantuvo ciertas condiciones de la época colonial. Esto es lo que es difícil de entender. ¿Por qué pese a la instauración de la República, las poblaciones indígenas siguieron siendo vulneradas y excluidas? Ahí hay una pista importante, y estudiar este proceso de la historia social de nuestro país de inicios de la República nos permitirá reflexionar y comprender por qué en nuestra sociedad persiste la discriminación y exclusión. Leamos al historiador Heraclio Bonilla y lo que dice acerca de la vinculación de las y los indígenas con el Estado peruano en los inicios de la vida republicana. La única vinculación directa entre familias campesinas, indígenas y el tambaleante Estado Nacional estuvo constituida por la permanente extracción tributaria de sus economías, en virtud del restablecimiento del antiguo tributo colonial. Dada la permanente escasez financiera del Estado, en efecto, los sucesivos gobernantes no tuvieron otra salida que verse obligados a reimplantar el tributo indígena, como una forma de financiar el gasto público. Esto fue hasta 1854, fecha en que fue suprimido por Castilla la contribución de los indígenas. A partir de lo que propone el historiador Bonilla, se puede concluir que el pago de los tributos por parte de los indígenas se restauró y se mantuvo hasta 1854, a fin de financiar el gasto público. Además, la paulatina desaparición de las leyes coloniales dejó a muchos indígenas desprotegidos, generando la desaparición de estos dentro de los latifundios aledaños. Es decir, aquellas haciendas agrícolas de gran extensión que pertenecían a un solo propietario y cuya economía estaban bajo control del poder local. Una segunda fuente proviene del historiador Jorge Basadre, quien plantea cómo nuestra naciente república consideraba a los indígenas en el siglo XIX. En los decretos, desde los comienzos de la independencia, se incorpora al indio a la condición de peruano, afirmándose de que goza de los mismos derechos y de las mismas garantías de los demás ciudadanos. El tributo es abolido el 27 de agosto de 1821. Se declaran abolidos también las mitas, pongas, encomiendas, llanaconazgos y toda clase de servidumbre personal el 28 de agosto de 1821. En armonía, por otra parte, con el individualismo de la época. Se considera que el indio debe ser propietario y se intenta por ello el reparto de las tierras de las comunidades como lo decretó Bolívar. Sin embargo, muchas de estas medidas no lograron sus propósitos o su aplicación fue muy lenta. Y esa dinámica se mantiene hasta hoy en algún sentido. Hay intereses encontrados cuando hablamos de igualdad económica. Como lo señaló el historiador Jorge Basadre, la independencia no aporta una mejora efectiva en la condición del indio y sirve para favorecer el mantenimiento y hasta la consolidación de los latifundios. Aquí aparece un concepto que no comprendo: oligarquía. Se define como oligarquía peruana a un grupo reducido de propietarios de tierras y capitales económicos, que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Entonces, ¿seguía siendo compleja la situación de la población indígena a inicios de la República? Según el historiador Juan Luis Orrego, desde 1823, Bolívar quiso utilizar sus poderes para dar un carácter social y agrario a la independencia. Quería repartir las tierras comunales entre los indios y los propietarios privados. Pero como en el Perú las grandes haciendas ocupaban ya la mayor parte de las tierras de mejor calidad, los decretos de Bolívar no tuvieron otro efecto que hacer más vulnerables a los indios. Porque darles tierras sin capital, sin aperos, instrumentos
de labranza y sin protección era ponerlos en camino de endeudarse con otros propietarios más poderosos, a los que al final habrían de entregar las tierras para saldar las deudas contraídas e incluso trabajar para ellos como peones endeudados. Entonces, era caer en una situación incluso peor y más precaria. Los investigadores Américo Onza y Juan Luis Orrego coinciden en que el Estado se esforzó por hacer que los indígenas tuvieran derecho a la propiedad individual de la tierra, pero el poder de los grandes propietarios los mantuvo al margen de una distribución real de las tierras. En 1825 se dictaron decretos encaminados a disolver las comunidades, disponiendo que sus tierras fuesen repartidas entre los miembros que las componían. Pero los decretos dictados por el gobierno de Simón Bolívar fueron suspendidos 8 meses después. Como plantea el historiador Carlos Contreras, es presumible también que en la preferencia por los sectores sociales altos existiesen razones de prestigio social. El tributo indígena resultaba adscrito a una condición étnica teñida como inferior. Me gustaría entender mejor lo del tributo a los indígenas. Con la independencia, ¿se abolió el tributo indígena? Creo que es un buen momento para dar una mirada histórica a través de una línea del tiempo sobre algunos hitos en el tributo que los indígenas tenían que entregar al Estado durante el siglo XIX. En 1821, el Protectorado de San Martín decreta la abolición del tributo indígena. En 1826, el régimen de Bolívar restauró la contribución de indígenas y castas, pero exoneró de la contribución a los operarios mineros. En 1833 se ordenó que la contribución personal la realicen personas que en edad de tributar no pagasen contribuciones de predios o industrias. En 1854, en el segundo gobierno de Castilla, se declaró abolida la contribución de indígenas y castas. Se calcula que entre 1826 y 1854, el tributo indígena y de castas representó 1/4 de los ingresos totales del Estado, siendo los indígenas el 60% de la población. Un cambio que se aprecia en la situación de los indígenas en la primera mitad del siglo XIX son las leyes que promueven la propiedad individual de la tierra, mientras que se mantiene el tributo por tener una característica étnica determinada. A partir de mediados del siglo XIX y gracias al auge del guano, el Estado pudo prescindir de la contribución de indios y castas. El historiador Jorge Basadre precisa que desde el año 1855 quedó suprimida la contribución denominada de indígenas, quienes no contribuían desde entonces, sino en los mismos casos y en la misma forma que los demás habitantes del Perú. Pero esto no cambió mucho la condición social de la población indígena en los años siguientes, ¿verdad? Pues no. Por ejemplo, como lo señala el investigador Martín Monsalve, el 5 de noviembre de 1866 se produce en Huancané, actual provincia de Huancané, región Puno, un levantamiento campesino que es reprimido. A efectos del mismo, se demanda en el Parlamento sanción ejemplar para los amotinados, lo que pretendía sirviera de escarmiento para situaciones similares. Fue en ese difícil momento que un grupo de generales intelectuales y empresarios, bajo el liderazgo del coronel Juan Bustamante, decide fundar en la ciudad de Lima la Sociedad Amiga de los Indios, que existió entre 1867 y 1871. De acuerdo al historiador Rolando Rojas, un efecto de la política en la economía es la caída de la recaudación durante el periodo de independencia y que volvió a presentarse en la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883. Y eso fue por los siguientes factores. 1. El gobierno peruano no controlaba el total del territorio y la recaudación se realizó sobre la mitad del territorio nacional. 2. Se había abolido el tributo indígena, que representaba casi 1/3 de los ingresos fiscales. 3. Bloqueo del puerto del Callao y las dificultades del comercio interno debido a la situación de guerra. 4. Enrolamiento masivo de campesinos indígenas y esclavos negros al ejército, lo que afectó el aparato productivo y en general la economía peruana. Según Mario Marcone, esta actitud hacia la población y el territorio cambió luego de la Guerra del Pacífico. Yo no estoy tan segura. Pero volveremos con ello después de la pausa. Ya regresamos. Hola, ya estamos de regreso. Nos quedamos al final de la guerra con Chile.
Desde el final de la guerra con Chile hasta 1930, aproximadamente, se inició un periodo de crecimiento económico basado en la exportación de productos agrícolas y minerales, como azúcar, algodón, caucho, cobre y petróleo. Sin embargo, pese a ese crecimiento económico, persistieron las condiciones económicas y sociales desfavorables para la población indígena. Es en este contexto que se consolidó la República Aristocrática, un grupo específico de familias asociadas a la economía de exportación, que llevó el control directo y absoluto del Estado, las instituciones, durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Y como lo señala el investigador Mario Marcone, en este periodo la población indígena se consideró una de las causas del fracaso político, social y económico del Estado-nación peruano. Los gobiernos de la República Aristocrática, compuestos por intelectuales y políticos peruanos impresionados por las condiciones materiales y tecnológicas de los países europeos industrializados, pensaron que ese era el modelo de desarrollo que debían procurar. Y este objetivo solo se llevaría a cabo en la medida en que arribaran al Perú 2 cosas: inmigrantes y capitales europeos. Y este fue uno de los factores que influyeron en la persistencia de las desigualdades y exclusión hacia la población indígena durante la República Aristocrática. Encontré algo. Escuchen. Según el historiador Nelson Manrique, el desconocimiento de la situación del indígena motivó que se creara una imagen del mismo que se alejaba de la real situación del indígena, el cual constituía la mayor parte de la población peruana. Gracias, profesor. Creo que estamos listos para algunas conclusiones. Nos vemos pronto, Mari y Romina, y promo 2021. Aparentemente, la República Aristocrática fue uno de los periodos de nuestra historia que generó formas de exclusión hacia la población indígena. Y algunas de estas formas de exclusión son las que persisten en la actualidad y afectan la igualdad de trato y el bien común. Entonces, es hora de hacer un pequeño viaje para confirmar nuestras hipótesis. Vamos a visitar 1825. Este señor me resulta conocido. Buenos días, caballero. Upayay, ama chinataqa qayawaychu. Manachu pipas uyariwanchikman. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso no lo podemos saludar? Rimaytaqa rimaykuwankimanmi. Ichaqa ama chay niwaychu caballero nispaqa. Chayqa mana mallinchu kikikipuni chayna caballero nispa qayakuynikiqa. No queremos causar problemas, solo queremos preguntarle a dónde va. Kay tributo nisqantan qunay kachkan kamachikuq misti qalakunaman. Pisi tarpukuynipa allin rurunta mapachimuchkani. ¿Y quiénes son la autoridad? Manachu qawanki waqaya waqpi tiyachkanku. Waq hatun pataqa qillqaqmi chay hatun kamachikuq kachkan. Waqtanpi sayaqñataqmi chay hatun kamachikuq guardia civil. ¿Y a ellos le tiene que dar la mitad de su cosecha? Pero eso es injusto. ¿Qué pasó con la independencia? Chay independenciataqa manaraqmi llapa runamasinchikunaraqchu haypanku. Nitaq allpanchikunatapas manaraqmi chay españolkuna kutichimanchikraqchu kikinchikpaq. Por lo visto, tampoco cambian las duras condiciones de vida en las que estaban sometidos en la colonia. Como dirá el historiador Américo Gonza Castillo, no mejoró en nada con el surgimiento de la República la situación de nuestros conciudadanos originarios, ya que son excluidos del proyecto nacional de desarrollo que los criollos y la oligarquía peruana concibieron como forma de gobierno. Chay tayta Gonza Castilloqa allinninpim rimakun. Llumpaytam rimanchik llapan runakunam hukllakanchik nispa. Ichaqa kaypiqa sichu mana mistichu kanki nitaq españolkunapa churinchu hinaspaqa hinallam kanchik usuchisqa. Pero tenemos que hacer algo. Vamos a conversar con esas autoridades, a plantearles otros puntos de vista. Ama yawarma qasillalla kay. Icha sasachakuykunamanchu wishiwayta munanki? Para nada, señor. José Agustino Piña taytay, ima kamachikuynikipaqpas. ¿Peña? ¿Compañero no será? Ya sabía yo. Me parecía conocido. ¿Y por qué no puedo quejarme sobre todo esto, señor Peña? A mí me parece que esta no es la mejor manera de empezar a construir una república. Y tienes razón, Romina. Pero acuérdate que estamos viajando en el tiempo y no podemos alterar nada, o eso puede generar un cambio en la historia. Pero podemos aprender de ella. Mana mallintaqa yachanichu imamantataq chay rimankichik hamkuna pura. Ichaqa anchatam rimasqaykichikmanta amachakunaykichik. Kaypiqa ancharaqmi sasachakuykuna llapaykichikpaq. Hinallaraqmi imallinkunapas kapuqniyuqkunallapaqraq.
Manachu yarankichik hamkuna, imataq wankani llaqtapi apakururqa? De hecho, acabamos de enterarnos. Fue una rebelión, ¿no es así? Manam llumpay chaynachu karqa. Ichaqa llapan llaqta runakunam hatarirqaku wankani punupi kaqkuna. Hinaspan mañakurqaku allin kawsayta llapan llaqta masinchikunapaq. Y conforme se hace más evidente la discriminación y la injusticia, más y más peruanas y peruanos se harán aliados de sus reivindicaciones, señor José Agustino. Ojalá que logremos hacerlo pronto. Chayne kanman warmakuna, kunan arisaqñaya kay tributo nisqankuquq. Hamkunañama allinlla. Tupananchikamaña warmakuna. Ha sido un placer conocerlo, don José. ¡Hasta pronto! Antes de regresar al 2021, quiero hacer una parada en 1910. Ella es Josefa, mi tía tatarabuela. Ella aún no lo sabe, pero va a ser una de las primeras mujeres en ir a la universidad en el Perú, ya que la ley que permite el estudio universitario femenino acaba de pasar en 1908. Hola, Josefa. Hola, buenos días. ¿Nos conocemos? La verdad es que no, pero tenemos un par de preguntas que hacerte, si no le molesta. Supongo que tengo algo de tiempo. Dígame, ¿Qué opina usted de...? ¿de verdad te importa mi opinión? Sabemos que entre 1885 y 1919, acostumbrados a desenvolverse en el mismo espacio económico y a realizar alianzas políticas y sociales entre ellos, los representantes de la República Aristocrática, Es decir, los civilistas. Sí, los civilistas. Ellos diseñaron una idea de futuro común que no era más que la expansión de sus propios intereses y necesidades como grupo. No sé si está bien que diga esto en voz alta, porque en Lima todo se sabe. La verdad es que, lejos de incorporar realmente en sus proyectos de nación a la población indígena, los civilistas la ven como un problema nacional. Y eso me parece nada civilizado. Definitivamente es pariente mía. ¿Y en qué sentido se les considera un problema? Se mantienen ideas conservadoras sobre el desarrollo. Para algunos, y a mi modo de ver con muy poca capacidad comprensiva, las y los indígenas del Perú son la causa del subdesarrollo. ¿y son muchos los que piensan así? Por suerte cada vez son menos, y sobre todo cada vez somos más los que pensamos lo contrario. Pero esta visión ha dominado durante mucho tiempo el pensamiento de las clases altas y medias. Me temo que tomará un tiempo terminar de desaparecerla. Gracias por darnos su opinión sobre el tema, Josefa. ¿A dónde está yendo? A mi club de lectura. Nuestras reuniones son 2 veces por semana. Leemos diferentes autores y conversamos sobre ideas nuevas. Les contaré sobre ustedes y sus preguntas misteriosas. Qué bueno que te guste leer. Tanto que estoy pensando que quizá postulo a... No lo digo en voz alta. No vaya a ser que me salpique la mala suerte. Pues mucha suerte en todos tus proyectos y gracias. Me ha encantado conocer a mi tío tatarabuelo y a tu tía tatarabuela también, Romina. Pero ha sido duro conocer cómo la población indígena antes de 1919 no fue protegida y ni reconocida legalmente por el Estado republicano. Lejos de ello, fue relativamente perseguida, sobre todo en los años iniciales. Y lo peor fue que se mantuvo la mirada discriminatoria de parte de la población. Las y los indígenas fueron considerados como proveedores de fuerza de trabajo, de bajo nivel cultural y escaso grado de movilidad económica y social, por lo cual se les impedía ejercer derechos ciudadanos en su plenitud. ¿Tú crees que esa visión sobre las y los indígenas cambiará pronto? ¡Ey! ¿Qué ánimos son esos? Ay, amiga, las conclusiones de hoy me han dejado pensando. Es verdad, siento que aún nos falta mucho. Gracias a ti, Malena, nos vemos pronto. Malena tiene razón, compañera. Conocer la historia nos permite reflexionar ahora y definir nuevos retos para construir un mejor Perú, ya que persisten las desigualdades a pesar que desde inicios de la República se había proclamado la independencia. Y estoy segura de que en casa, muchas y muchos de la promo 2021 también quieren seguir aprendiendo más de nuestra historia para saber qué nos falta mejorar y sobre todo, cómo actuar desde nuestros roles como jóvenes y adolescentes agentes de cambio. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!